Pues España es campeona de Europa y os voy a contar la historia del tipo al que no conoces y que es el responsable de los últimos triunfos de la selección. Hola, 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 madridistas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Voz Madridista Televisión, el videoblog más madridista de todo el internet. Al final ha vencido el sentido común y la selección que mejor juego ha hecho en toda la Eurocopa ha sido la que ha ganado. De hecho, ha sido una selección que ha hecho pleno de victorias. Creo que esto es algo que tampoco se había logrado hasta ahora en la selección y también, ¿por qué no decirlo? Es una selección que tiene 4 jugadores formados en la cantera del Real Madrid. Carvajal, Nacho, Joselu y Morata. Sí, Morata también formado en la cantera del Real Madrid, porque si ya se van a atribuir los señores del Barcelona a gente como Del Olmo y Cucurella, que comenzaron sus carreras deportivas como infantiles y tal, como niños de cantera en el Club Deportivo Español, pues cómo no vamos nosotros a atribuirnos algo que realmente tiene mucho que ver, porque además estos 4 jugadores jugaron juntos en aquel Gran Castilla, el último Gran Castilla que llegó a conseguir el ascenso. Pero no es de ellos de quien os vengo a hablar. Os vengo a hablar de un tipo que ahora mismo está calvo. Y no me refiero a Luis de la Fuente, tampoco me refiero a Zidane, ni a Iniesta, que estaba en el estadio, ni a nadie por el estilo. No. Es un señor que si le veis ahora probablemente no suene su cara, y a los más jóvenes es que incluso probablemente no les suene la cara ni si os pongo las fotos de cuando era una persona conocida o cuando saltó al candelero. Este señor que veis aquí es Jean-Marc Bosman. Sí, el responsable de la ley que lleva su nombre, la ley Bosman. Es un tío, un belga, un jugador de medio pelo, que no tenía así mucho tema, que jugaba en un equipo y que cuando se quiso ir a otro equipo, pues no le dejaron irse y pidieron una cláusula y unas historias, y él pues se fue a consultar con abogados a decir, bueno, ¿qué es lo que pasa aquí? Se supone que somos todos europeos y no me permiten la libre circulación para ejercer mi profesión en cualquier país de la Unión, y efectivamente, después de 5 años de litigios, logró que la Unión Europea reconociese que los jugadores de fútbol o el fútbol son personas con los mismos derechos como cualquier otro trabajador de la Unión Europea, y por lo tanto podían circular libremente y trabajar libremente sin necesidad de ningún tipo de permiso y por supuesto sin ninguna limitación. Esta sentencia es de diciembre del 95. Hasta entonces en todas las ligas había restricciones con respecto a qué extranjeros o a qué cantidad de extranjeros podían jugar. Normalmente eran 3, y lo que hicieron fue abrir la mano a que en las plantillas pudieras tener 4 que no fueran de tu país, pero nunca jugando al mismo tiempo juntos. Todo esto limitaba realmente el desarrollo del fútbol, sobre todo en ligas como la española. Y os voy a explicar por qué. Porque yo recuerdo perfectamente discusiones que tuve en aquella época. La gente diciendo, esto se va a cargar el fútbol español, esto va a romper todas las canteras. Imaginad ahora que puedan traerse pues cualquier equipo, se puede traer un belga, un holandés, uno de Luxemburgo, un inglés, uno de cualquier país de la Unión Europea. Esto va a ser un desastre, va a terminar con el fútbol. ¿Os suenan estos argumentos? Lo mismo que Tebas, Ceferín, estos van a acabar con el fútbol base se va a morir, todo se va a ir a tomar por culo, los agoreros del desastre, los que siempre van con el discurso apocalíptico por delante. Sí, pues esos ya existían también en su época, en la época en que funcionaba o trabajaba o era vigente este señor Bosman, y yo sin embargo discutía con ellos y les decía, no, yo creo que va a ser exactamente todo lo contrario, porque decían, la gran perjudicada con esta ley va a ser la selección española, porque de repente los jugadores españoles no van a tener sitio en los equipos porque esos puestos van a ser ocupados por jugadores extranjeros. Y yo les decía, qué poca fe en el talento tenéis, ¿no? ¿Qué es esto de tener que proteger tu propio mercado con leyes absurdas y tonterías? La competencia siempre es sana. ¿En qué estáis trabajando vosotros? ¿No estáis trabajando en el deporte? ¿No creéis en que competir es sano y es bueno para todos y nos hace mejores a todos? ¿No creéis que entrenar con los mejores te va a hacer mejor a ti también? Y yo les pronostiqué, esto va a ser exactamente todo lo contrario. De repente vais a ver una selección mucho más ganadora. Y efectivamente, desde el año 95 España ha ganado 2 Eurocopas, con esta 3 Eurocopas,
y un mundial, más Nations League y bobadas de estas, y ha estado presente, por supuesto, en todo tipo de torneos, siendo más o menos así vigente, exceptuando pues cuando a los seleccionadores, por motivos absurdos, pues del Bosque, por cumplir con lo que nos ha dado, con una generación que ya estaba caduca, intentó estirar el chicle, Luis Enrique por querer hacer sus bobadas, sus locuras, sus tonterías de no llevo a los del Madrid, llevo a los que se representan, o algún otro por utilizar la selección como ariete en contra del Real Madrid y llevar solo a amiguetes, etcétera, etcétera, en lugar de llevar lo que deberían, pues la selección sufrió, pero no por el hecho de que hubiese más extranjeros en la liga. Esto era todo lo contrario. Porque ¿qué es lo que pasaba hasta entonces, por ejemplo, en la Liga Española sobre todo? Porque me diréis, bueno, pero entonces todas las selecciones se podrían haber beneficiado. Efectivamente, todas las selecciones se podrían haber beneficiado, pero se beneficiaron más aquellas que, de una liga potente que no ganaban mucho con selecciones. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que pasaba en la Liga Española? Como estabas limitado a contratar solo 3 extranjeros de cierto nivel, los contratabas siempre en las mismas posiciones. Contratabas extranjeros para meter goles. Y en el resto de los puestos los españoles no tenían competencia, con lo cual nunca tenían que entrenar por competir con el puesto. Siempre los defensas, ciertos centrocampistas, muchos porteros, todos eran pues gente, normalmente esos eran los que se desarrollaban en las canteras y eran españoles y tenían más o menos el puesto asegurado sin tener que competir contra los mejores del mundo, ni siquiera en los entrenamientos. Y esto era el mal absoluto. ¿Por qué? Porque primero hacía que en nuestra selección, efectivamente, con la ley anterior, no hubiese demasiado desarrollo de grandes atacantes, aunque los que salían más o menos buenos, porque les tocaba, eso sí, competir por esos puestos que estaban muy reservados a extranjeros. Y el problema es que lo que no había eran jugadores de campo de cierto nivel porque no tenían esa competencia. A partir de la ley Bosman, al jugador español, que es la selección de la Federación Española, o la selección española, no vamos a andar aquí ahora con eufemismos, empezó a tener una competencia interna, los partidos los jugaba contra gente mejor, los entrenamientos tenía gente de mucha mayor calidad, que además le habías robado a otras ligas que antes los tenían ellos, y los tenían reservados en sus propias competiciones. Ahora, ¿esto a quién perjudicó realmente? Quizá a las ligas o a las competencias sudamericanas, porque dicen, claro, al liberar ya a todos los europeos, se abrió el cupo de 3 extranjeros, porque sigue existiendo la limitación que yo quitaría completamente. A mí me trae al pairo todas estas historias de no, porque hay de andar mirando el pasaporte para ver si puedes jugar o no en un equipo, en una competición privada. Pero bueno, en fin, que sí que puede ser verdad que este hecho hizo que ahora lo único, los mercados, los caladeros para extranjeros, para cupo de extranjeros, empezaron a ser solo pues Argentina, Uruguay, Brasil. Esos eran los clásicos. ¿A ellos dicen que les ha perjudicado? No estaría yo tan seguro, porque esa gente ha podido ir al exterior. Y a otras selecciones yo diría que les ha beneficiado, porque entonces empezaron a fijarse los equipos en mercados no tradicionales, como a lo mejor algún peruano, algún hondureño, algún panameño, algún costarricense, algún ecuatoriano. Empezaron a tener la capacidad de llegar a estos otros mercados, y eso les ha beneficiado a esos fútbol locales, porque han podido tener a gente ya expuesta a fútbol más élite, y luego pues a esas selecciones les ha servido de otra manera. Así que al final la competencia benefició a todos, pero en este caso, sobre todo, lo digo en serio, a España, al país que probablemente más le benefició este tipo de competencia, porque era un mercado grande con un par de equipos muy buenos que tenían capacidad de competir en Europa, y de repente el resto comenzó a subir un poquito de nivel. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué ha bajado ahora quizá un poquito más el nivel? Pues ha pasado pues los Negreiratos, los dirigentes miopes, los Tebas, los Villares, los Rubiales, los Rochas, toda esta pues retahíla de ineptos que son incapaces de ver hacia dónde debe ir el fútbol y siguen queriendo mirarse el ombligo, sacarse la pelusilla del agujerito y olérselo a ver si huele bien o mal o regular.
Ir en contra de la competencia no es bueno en casi ningún ámbito de la vida. El proteccionismo absurdo no tiene ningún tipo de lugar, ni menos en un mundo más globalizado, pero sobre todo va en contra de cualquier cosa que tenga que ver con el deporte. O sea, si no compites, ¿de qué sirve el deporte? Si incluso cuando el deporte es individual, compites contra ti mismo. Siempre la competencia, el intentar superarte, es muy, muy positivo. En fin, que me interesa conocer vuestra opinión. ¿Creéis verdaderamente que la ley Bosman trajo muchos beneficios a la selección española? ¿O pensáis que no tiene nada que ver, que esto ha sido pues un proceso, más bien han sido los dirigentes que han sabido llevar un proceso bien trabajado, etcétera, etcétera? No sé, es que incluso ha servido para que, a pesar de los dirigentes gentuza, que fue capaz de echar a Lopetegui de un mundial, que es que a lo mejor tendríamos un mundial más en España si no hubiera sido por estos malditos dirigentes. Pero bueno, si vosotros creéis que es más bien el trabajo positivo de los dirigentes lo que ha hecho que España haya llegado a tener estos triunfos, pues dejádmelo aquí abajo, dadle like al vídeo si os ha gustado, compartidlo en todas vuestras redes sociales, suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho y hasta el próximo vídeo. ¡Chao! ¡A la Madrid!